Bueno, muchachos, retomando en donde íbamos. Los líquidos. Sí. Está bien la juega, Alejandra. Listo. Íbamos en los líquidos, ¿verdad? Sí. Posterior a esto, hablábamos de que también existían varias sustancias que son absorbibles cutáneamente y se consideran que son las siguientes. El aceite de anilina, de cianuros, el benceno de cloroformos, la benzina como compuestos cianógenos. O sea, son varios compuestos, ¿sí? Aquí les di un listadito, que son los que son absorbibles cutáneamente. Si cuando hablamos de que se absorben cutáneamente, ¿qué entienden? Que se puede transmitir por medio del contacto a la piel, sea por las manos o que caigan los ojos. Exacto, que le caiga en la piel ya, hacer cutáneo ya cae ahí. Listo. En la mayoría de los países la causa más frecuente, ¿sí?, de dermatosis es el aceite y la grasa del petróleo. Estas sustancias no son necesariamente irritantes cutáneos, no son los irritantes cutáneos más poderosos que otros productos químicos, pero por lo común de su uso, o sea, como se manipulan tan normalmente, ya que todas las máquinas usan lubricantes o aceites de distintas clases, pues se considera que es uno de los que ha afectado más. Existen irritantes primarios en los cuales hay varios ácidos inorgánicos como el álcalis y sales. Lo mismo que hay ácidos orgánicos y anhídridos que se encuentran en estado líquido. También los irritantes primarios afectan la piel en una o más de las siguientes formas, como los ácidos inorgánicos, los anhídridos y las sustancias higroscópicas que actúan como agentes deshidratantes. ¿Sí? Aquí ya hablemos de los agentes deshidratantes. Los agentes curtientes y las grasas de metales pesados que precipitan las proteínas. Algunos ácidos orgánicos y los sulfuros en agentes reductores. También están los disolventes orgánicos y los detergentes alcalinos que disuelven la grasa y el colesterol. Vamos a hablar de la absorción de los disolventes. Los disolventes se puede decir que también pueden penetrar al organismo por diferentes vías, siendo los más importantes para la absorción pulmonar, cutánea y gastrointestinal. Cuando hablamos de gastrointestinal es la forma clásica de intoxicación accidental. La mayoría penetran fácilmente a través de la piel y algunos como el benceno, el tolueno, el xileno, bueno, el sulfuro de carbono y el tricloroetileno. Lo hacen tan rápidamente que pueden originar en un tiempo relativamente corto dosis peligrosas para el organismo. También por medio de la respiración el disolvente es transportado a los alvéolos y es donde se puede hacer por simple difusión, pasa la sangre atravesando la membrana alveolocapilar. También se distribuye en la circulación sanguínea y se va acumulando en los diferentes tejidos. Entonces aquí podemos ver también cómo también cómo los disolventes afectan bastante más que una simple sustancia química. A veces estos disolventes pueden afectar más, inclusive ya hasta el sistema, no solamente la piel, sino también el sistema sanguíneo. Ajá. Vamos a hablar ahora de los riesgos biológicos. Cuando se habla de los riesgos biológicos, ¿sí? Sí, señora. No sé si alguno me quiera dar un ejemplo de riesgo biológico. Pues ¿Uno? creo que puede ser también como, digamos, cuando se tiene contacto con la naturaleza, que existen algunos hongos. Por ejemplo, en el ensayo que nos tocó hacer, teníamos que investigar cosas así. Y pues eso, pues más que todo es, digamos, el tener contacto con eso, digo yo, ¿no? Por ejemplo, también un riesgo biológico que se genera en los hospitales de los residuos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una amputación de una pierna o de cosas así, que esté por azúcar o por cualquier otra cosa. Entonces, eso podría generarse como un riesgo biológico también. Y además también por su grado de putrefacción también. Sí, lo que es tejido ya humano, ya puede ser tejido humano contaminado o como me dice Claro. usted. Las agujas con las que le sacan a uno sangre o algo así. Sí, porque tienen sangre, están contaminadas ya. Entonces,
También cuando hablamos de contaminantes biológicos, podemos hablar de que son seres vivos, con un determinado ciclo de vida que al penetrar dentro del ser humano ocasionan enfermedades de tipo infecciosas o parasitarias, ¿sí? Como decía ya Wilfredo, de putrefacción. Acordemos que hay descomponedores, entonces no es que se esté solamente pudriendo por obra y gracia del Espíritu Santo, no, ahí hay organismos que están haciendo la descomposición de ese tejido, ¿sí? Los contaminantes biológicos son también microorganismos, cultivos de células y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Por lo tanto, se trata exclusivamente como agentes biológicos peligrosos capaces de causar alteraciones en la salud humana. ¿Sí? Hay algunas enfermedades también producidas por agentes biológicos. Profesor, una pregunta, qué Dime. pena interrumpirte. ¿El asbesto en Colombia ya fue prohibido? Claro, ya, Ya no se puede, ya el asbesto acá en Colombia, fuera, ¿hace cuánto? claro, es no que eso es cancerígeno. Eso es un riesgo biológico también, ¿cierto? Él es más de tipo riesgo químico porque él es una fibra. Sí, es una La fibra. gente cuando la toca, ella se tiende a desboronar. Pero ya hay algún, o sea, ya el gobierno decretó el asbesto ya nulo para utilizar en Ya, eso Colombia, ¿sí? está prohibido desde hace rato. Inclusive, pues la Ok. polémica hace poco en las noticias por el tema de que en Bogotá había muchos parques que encontraron que se usó como relleno fibras de asbesto. Eh, no sé si lo vieron en las noticias. Ellos desde hace Sí, rato lo que es la marca Terni, ellos, ustedes se meten a la página de Terni y ellos ahí dicen que ellos no tienen ningún producto. Lo que pasa es que son las casas que de pronto son muy viejas y ustedes ven esos techos que son bastante gruesos, pero eso sí, ya es comprobado que es cancerígeno, digamos, usted tiene contacto con eso y eso al paso de los años, usted lo más probable es que le va a dar cáncer. sí, lo pregunto pues porque conocí a alguien con cáncer pulmonar a raíz del asbesto, entonces pues estaba ahí Claro, con la duda del... eso está prohibido. Le voy a consultar bien en qué decreto está, en qué norma, De porque aquí hecho, no la Listo, tengo profe. presente. de hecho, hablando sobre ese tema, ¿Sí? yo he visto que todavía hay, bueno, aquí en Cúcuta hay muchas empresas que están trabajando con eso, ¿no? Y algo que se trabaja mucho con eso es el embrague de los vehículos, la empastada, por ejemplo, para los discos de la prensa de los carros. Y aquí en Cúcuta hay mucha empresa que está trabajando con eso. Yo trabajé año y medio con una empresa de asbesto y no me esforcé mucho por cuidar el trabajo, por lo mismo. No, pero Y es ante la ley, delicado, pues, sí, ante la ley esos negocios todavía siguen trabajando. pero ilegalmente. Imagínate, Pues ellos tienen cámara de comercio y son, sí, por ejemplo, pero ustedes distinguen aquí el negocio aquí de la ínsula, uno que se llama embragues y frenos del diésel, ¿no? no, Son no, negocios nombres grandes. así no los tengo presente, Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? pero me refiero, Wilfredo, que ellos no deben estar certificados en calidad nunca, si manejan eso nunca, o si llegan a tenerlo, es porque cada vez que están en el tema de certificaciones dentro de los sistemas de gestión, ellos esconden eso, lo tapan. ¿Sí me hago entender? Sí, yo sé más o menos cómo es eso, sí. Entonces, pero no creo entonces si manejan eso y lo llevan manejando desde hace rato, yo Todavía. no sé, pues si yo tengo mi empresa y yo sé que eso es cancerígeno, pues yo no quisiera tenerlo cerca porque sé que me puede dar cáncer. No sé, lo Claro. digo yo, ¿no? Me pongo como en los zapatos del dueño. No, Y si sí. a alguien le llega a salir perjudicado, pues le cae la demanda también. Pues, Conozco un muchacho ahí que tiene trabajando 17 años. ujú, Yo apenas trabajé año y medio. sí, Pero, y es uno de los negocios más conocidos que hay aquí en Cúcuta, se llama Embragues y Frenos del Oriente. Yo no sé quién lo conoce por ahí, si de pronto lo han visto. Pero todavía trabaja con eso. ok, bueno. Pues sí, la verdad eso es más de químico, tipo químico porque es un compuesto, es una fibra. Las enfermedades transmisibles que padecen determinada especie de animales y que a través de ellos o de sus productos o despojos se transmiten directa o indirectamente al hombre, como por ejemplo el carbunco, lo que es el tétanos, la brucelosis y la rabia. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Son enfermedades que pueden transmitirle los animales y bueno, inclusive están con el tema ese del COVID, ¿no? Del Ujú. origen.
Pues no sé si han tenido ustedes la controversia, porque ahí me han salido con que no, sí, fue un chino que se comió un murciélago. Ha salido de todo. Bueno, o sea, entonces está eso, ¿no? Como el origen de ese virus. Están las enfermedades infecciosas ambientales que padecen o también transportan pequeños animales, como por ejemplo el toxoplasmosis, el histoplasmosis y el paludismo. Sí, son 3 enfermedades también infecciosas ambientales que la pueden transportar pequeños animales, ¿sí? No, ya no es una enfermedad, por ejemplo, como la otra que es el tétano o la rabia, que es un animal pues un poco más grande. Ya aquí hablamos de las enfermedades que la pueden transmitir, ya son animales pequeños. Y por último están las enfermedades infecciosas del personal sanitario. Entonces, son enfermedades infectocontagiosas en el que el contagio recae en profesionales sanitarios o en personas que trabajan en laboratorios clínicos, salas de autopsias o centros de investigaciones biológicas, como por ejemplo la hepatitis B. ¿Sí? ¿Estamos claros con ese tipo de riesgos? ¿Cuáles son, cómo son las enfermedades? Sí, señora. Ahora hablamos de los grupos de riesgo. Los contaminantes biológicos se clasifican en cuatro grupos de riesgos según el índice de riesgo de infección. En el grupo 1 incluye los contaminantes biológicos que son causa poco visible de enfermedades al ser humano. Contaminantes biológicos que son causa poco posible de enfermedades al ser humano. Causa poco posible. Como por ejemplo, profe. Un ejemplo, una enfermedad que sea poco posible Ajá. de un contaminante biológico podría ser, a ver, ¿cuál podría ser? Contaminantes biológicos que sean causa poco posible de enfermedades al ser humano. Una que tiene que ser una que no la tenga tantas personas. O que Puede no se haber- note, ¿entiendo? Es que también podemos hablar de aquellas enfermedades, no sé si han escuchado esas enfermedades huérfanas, que no se sabe por qué la tiene la persona y la desarrollan muy pocas personas. Creo. O sea, son causa poco posible de enfermedades al ser humano. O también pueden ser aquellas enfermedades como, por ejemplo, podemos partir desde una simple gripa que a muchos, como hay unos que les afecta, como hay otros que nunca les da gripa. Bueno, yo no sé si ustedes tienen familiares que nunca les da una gripa. Claro que la gripa es muy común, ¿no? Sí, Diría más bien que un contaminante biológico con una causa poco posible, sí, que de ya no se ve enfermedad. hoy día, que hoy día ya no se ve, de pronto la lepra, diría, ¿no? Eso, sí. Bueno, pueden ser esas enfermedades que pasa es que Huérfana, no. ¿Sabe ¿no? por qué no? Porque es que, digamos, ahí está el contaminante biológico, ¿sí? Pero digamos, lo que dice que es poco posible es que no le vaya a dar una enfermedad a la persona. Digamos, la lepra no es que, pasa es que ahorita porque ya, digamos, están las vacunas, la inyección, como métodos para prevenirlo, pero no quiere decir que esa enfermedad no le pueda dar a alguien. Es más bien un, digamos, un contaminante de tipo biológico, por ejemplo, yo creería más bien como pueden ser las heces de ciertos roedores, ciertos animales, De las ratas. sí, que es un contaminante biológico, pero a muchos no les va a dar enfermedad, creería yo. Si entramos un poquito aquí como a analizar cuál sería ese grupo 1. Ajá. ¿Por qué? Porque no le va a dar una enfermedad a la persona. No sé si ustedes estén de acuerdo con la forma en la que de pronto lo estoy viendo yo. ¿Sí? O por ejemplo, yo podría hablar las heces fecales de la persona. Es un contaminante biológico, ¿verdad? Sí, pero eso sí da hepatitis. Sí, pues si ustedes lo comen, pero si usted lo toca, No, pero no si lo coman o si de todas maneras mucha gente le ha dado hepatitis sin necesidad de tener contacto de pronto con la materia fecal, simplemente compran el alimento en algún lugar, esa persona que no se lavó bien las manos, le quedaron bacterias en las uñas
y se le pasa. Claro, y no, inclusive hay bacterias ahí. Está la bacteria, el Escherichia coli, se llama ella, el E. coli. Entonces lo que me causa son enfermedades ya de tipo, ¿cómo se llama? Es que es una bacteria que está en el intestino. Ella está sí o sí ahí. Pero me puede causar a mí, digamos, diarreas, ¿sí? Enfermedades gastrointestinales. Pero entonces yo podría hablar más bien de esos contaminantes biológicos, como más bien las heces, pero de ciertos animales, como La salmonera, uy, no, la salmonela es cosa bárbara. La salmonela, ¿usted sabe dónde la encuentra? En el pollo cuando, en las ensaladas frías, si usted no lo cuida bien o lo deja pasar de tiempo, la salmonela es una bacteria que si usted lo agarra le da duro y puede hasta pero eso matar. no va, eso no viene en el huevo de la gallina. ¿Puede pasar o no? No sé si estará en... Yo sé que es cuando el pollo se daña. Si usted tiene una ensalada fría y lo deja mucho tiempo, ahí puede salirle la salmonela. Sé que puede salirle ahí. La salmonela puede salirle ahí. Por eso creo más bien yo que es como esos contaminantes, eh, por ejemplo, inclusive hasta biológicos como residuos de sangre, no sé, pero que no estén contaminadas, ¿sí? Entonces que son como, como residuos biológicos que no me van a generar a mí una enfermedad. Causan, es una que son causa poco posible de enfermedades al ser humano. O también, por ejemplo, estaba pensando yo más bien como en las heces de roedores, de ciertos animales, donde eso pues, que sea un alimento no es un contaminante de tipo biológico porque son heces de ellos. Y son causa poco posible porque yo los puedo recoger y botar y ya. Por lo menos en la garrapata del animal, del perro, los que tenemos perros. Y a Ellos tienen un nosotros, problema que ocasionan erliquia, ¿no? En ellos, que les baja sí, las plaquetas, les a ellos afecta. les afecta. Sí, inclusive ellos no solamente es de que les pase eso, sino que también les puede transmitir otro tipo de bacterias. Les daña el hígado y el riñón, se vuelven pacientes hepáticos y renales. Sí, pues a mí me pasó eso con mis dos perritos, con los que subí al estado. Los dos perritos Pero quedaron también le enfermos. puede causar daño a la garrapata. A uno, es que fue curioso, a uno le dio esa arliquia y al chiquito le dio fue otra bacteria y que me dijo el doctor, el veterinario, es mejor que se purguen todos en la casa porque esa bacteria que tiene el perrito sí se le puede pasar a la persona. A Es los una, humanos. sí, pero obviamente a él sí me le afectó más lo que era, no me acuerdo, el riñón no me la afectó, él me la afectó otro porque Hepático, el hígado o sí, creo que plaquetas. sí, es que al otro se me dejaron las plaquetas y a él me dio fue otra cosa. O sea, al primero sí le dio la erliquia que me le afectó a él el riñón, porque él sí orina más amarillo. Mientras que al pequeño le dio esa bacteria y es que él me dijo el nombre, pero acá no la recuerdo. ¿Y qué pasó? Me tocó a mí comprar la purga para todos en la casa y aparte el perrito está en un tratamiento y encima se le purgó para esa bacteria en específico que le dio a él. Pero sí, entonces yo creería más que son esos tipos de residuos biológicos no tan contaminantes, o sea, podría clasificar no tan contaminantes, sino un tipo de residuo biológico que puede que no cause, o sea, no sea tan común una enfermedad en el ser humano, ¿sí? Y ya cuando hablamos, pasamos ahora al grupo 2, se habla de que son esos contaminantes biológicos patógenos, ¿sí? Que aquí ya hablamos de que es un contaminante biológico patógeno que pueden causar una enfermedad al ser humano. Y es poco posible que se propague al colectivo y generalmente existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Ahí ya hablamos de gripe, tétanos, entre otros, ¿sí? Ya estamos claros. Esa sí ya es un contaminante biológico patógeno. Por eso les decía, de pronto el otro es sencillamente un residuo biológico que puede que no esté contaminado, como puede que sí, por eso digo que ahí es cuando se habla de causa poco posible. ¿Sí estamos bien ahí? Por ejemplo, profe, que cuando ¿Sí? dice biológicos patógenos, ¿sí? Es como cuando a usted el médico le dice, no, es que es una patología, una enfermedad, entonces es una enfermedad causada por un microorganismo, hablándolo así, Sí, ¿sí? puede ser desde claro, porque es que cuando hablamos de biología hablamos de un ser vivo o de una Claro, materia, sí, como les decía yo, o como usted también me dijo, parte del ser humano, puede ser un tejido humano.
sangre. La sangre también hace parte del ser humano y puede estar contaminada. Entonces, ahí es donde hablan de patógeno, de que está contaminado. O sea, son un residuo biológico, pues, que tiene alguna patología en particular o tiene alguna contaminación en específico. Ya cuando hablamos ahora del grupo 3, en él incluye todos los contaminantes biológicos patógenos que pueden ser causa de una enfermedad grave al ser humano. Y aquí hablamos de algo más grave, ¿sí? Como puede ser una diabetes. Aquí hablan de la hepatitis, tuberculosis o inclusive también el antra. Existe el riesgo de que se propague el colectivo, pero generalmente existe una profilaxis eficaz, ¿sí? Un tratamiento. Como esas enfermedades o inclusive esos que ya tienen pues su vacuna, ¿no? Ya el grupo 4 son los contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades graves al ser humano y que existen muchas posibilidades en que se propague el colectivo y no existe un tratamiento eficaz, como el virus del ébola y de Marburg. Sí, son virus. ¿Cuál es el de Marburg? Ese ya es otro específico, habría que buscarlo exactamente en qué consiste. Son ejemplos, ya se lo busco. Marburg, virus. Se le dice así porque fue una enfermedad de Marburgo. Marburgo, Alemania. Igual. Ya le digo. ¿En qué consiste? Dice que es igual que el virus del RAN, del mismo género, causa una enfermedad hemorrágica severa con elevada mortalidad denominada fiebre hemorrágica de Marburgo. Marburgo es una zona allá de Alemania, por eso se le da ese nombre. Pero como dice ahí, no tiene un tratamiento eficaz, por así llamarlo. ¿Sí? Entonces, eso es como los grupos de riesgos. El 1 es como el más suavecito, donde hay un, digamos, un residuo biológico que puede que no cause enfermedad. El siguiente puede que me cause una enfermedad, pero suave y que hay un tratamiento eficaz, como la gripe, tétanos, entre otros. La 3, bueno, ya son enfermedades un poquito más graves, pero también hay un tratamiento. Y la 4, ya es que es una enfermedad muy grave y que no tiene un tratamiento eficaz. O sea que es mortal prácticamente. Pues sí, claro, es que el ébola y la otra, imagínense, es una enfermedad, una hemorragia, una fiebre hemorrágica. ¿Sí? Y que no tiene un tratamiento eficaz, sí que peor. Sí, entonces entendemos ya los grupos de riesgo, ¿verdad? Sí, señora. Bueno. Espérate. Ahora aquí desglosé de manera rápida las enfermedades. ¿Sí? Les voy a explicar 6 enfermedades. Empezamos con la anquilostomiasis. Dice que es una enfermedad causada por un gusano. Está en los países tropicales por falta de higiene corporal, la falta de uso de calzado y la alta temperatura del ambiente que permite la salida de las larvas a la superficie de la tierra. Los síntomas que se aprecian es la presencia de lesiones cutáneas. Luego aparece el dolor epigástrico que la alimentación alivia y hay vómitos frecuentes y suele presentarse fiebre continua o de tipo palúdico. ¿Sí? ¿La entendemos un poco o no? ¿En qué países creeríamos que se puede dar? ¿O en qué zonas? ¿Son tropicales? ¿El paludismo no da en lugares tropicales? Sí. Sí, pero recordemos que también tienen que ser países donde sean de muy bajos recursos. Sí, no, porque primero tienen que estar... África, algo así. Sí, es por desaseo, no se bañan, sí, cosas así. Ahora pasamos al carbunco. Es el caso más frecuente de infección externa por el Bacillus de Anthracis. Aparece primero una mácula roja como la picadura de un insecto. Este se revienta y empieza una pequeña escora que va del amarillo al amarillo oscuro. Y al final pasa a un negro carbón. Él tiene unos cambios de colores. Después se presenta que una fiebre alta con escalofrío, dolor de cabeza y hay unos fenómenos intestinales. Este Bacillus anthracis puede localizarse en el aparato broncopulmonar y en el tubo intestinal, dando lugar al carbunco. Y mire, no, me quedan 10 minutos. Bueno, vamos a ver si termino rápido esto.
¿sí? La causa de esta infección es de origen profesional, ya que causa que hay que buscarla en aquellos trabajadores que se hallan en contacto con animales que sufren o hayan muerto de esta enfermedad. O sea, este carbunco es muy específico. Es más que todo con profesionales que hayan tratado animales que hayan tenido contacto con esta enfermedad. ¿Sí? Entendido ahí, ¿no? Ahora está la alergia. La alergia es una reacción alterada, generalmente específica, que refleja contactos anteriores con el mismo agente. Hay una alergia inmediata o diferida. La inmediata es urticariante, qué pena. Y la diferida es tuberculina. Un ejemplo, por ejemplo, es el asma, la fiebre de heno, litre respectivamente. El agente es el alergeno. Son proteínas, polipéptidos, polen, astratos, liposulbos, muertos o sus sustituyentes. ¿Sí? Estamos fácil con alergia, ¿verdad? Sí, señora. Vamos Sí, señora. al espiroquetosis. Esto es una enfermedad producida por la leptospira. Se contagia por intermedio de una rata que infecta con sus orígenes a las aguas o alimentos. Esta infección se presenta en los trabajadores de las cloacas, traperos, obreros agrícolas dedicados a la limpieza de exequias o cultivos de arroz también. Entonces, esa más que todo es por picaduras de ratas que estén ya contaminadas. Pasamos al muermo. El muermo es una enfermedad de los solípedos, pero muy contagiosa para el hombre, el caballo y el asno infectados, ¿sí? Son muy peligrosos. El bacilo productor es un germen conocido como el Bacillus malei y es muy débil y muere por desecación. Los animales con muermos son muy peligrosos para aquellos que trabajan cerca de ellos, como los veterinarios, porque los arneses y la paja que han estado en contacto con un caballo afectado por esta enfermedad serán desinfectados y la paja quemada porque esto le puede transmitir la enfermedad a la persona. ¿Sí? Estamos dando ejemplos de enfermedades biológicas, enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano, ¿sí? Por tipo biológico. Y por último, hablamos de tétanos. Esta infección está caracterizada por contracciones musculares y crisis convulsivas que interesan a algunos grupos musculares o que se generalizan. Me quedan 7 minutos todavía, pero me da cosita de pronto no alcanzar. Para contener este tipo de contaminantes de tipo biológico, ¿sí? Las medidas de contención deben ser físicas que imposibiliten el paso del contaminante biológico en el ambiente, para que éste no pueda llegar a los trabajadores. Hay 3 niveles de contención, el 2, el 3 y el 4, que corresponden a los grupos de riesgo designados con los mismos números, los que vimos anteriormente, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a tratar de contener en el riesgo 1 porque es poco posible que le cause una enfermedad a una persona. Pero lo que son el 2, el 3 y el 4, que casi todos son patógenos, ¿sí? Lo recordamos y son todos patógenos, ¿cierto? Las diferencias entre estos niveles de contención están en el grado de exigencia en el cumplimiento de las medidas propuestas. Este tipo de riesgos son los producidos por la posible exposición a microorganismos como los virus, bacterias, parásitos o hongos, y que pueden dar lugar a diferentes enfermedades. Este tipo de riesgo laboral constituye uno de los principales factores de riesgo a los que están expuestos principalmente los trabajadores de los centros sanitarios. Esencialmente su transmisión se produce por vía respiratoria, sanguínea o digestiva. Para evitar este tipo de riesgos se recomienda tener un control de todas las vacunas y sobre todo protegerse con el equipo adecuado, porque recuerden que el 4 no tiene un tratamiento eficaz. Las infecciones por envenenamiento, por mordeduras, picaduras de animales, insectos, enfermedades respiratorias, por enfermedades zoonóticas, dermatitis de contacto, hemorragias, inclusive el SIDA, son enfermedades de tipo biológicas que si no las contenemos en el 2, el 3 o el 4, tendríamos que acarrear con este tipo de enfermedades para toda la vida. El SIDA podría ser esa, de tipo ¿qué riesgo sería? 4, Digo el que tipo 3, 3. tipo 3, sí. ¿Por qué?
porque no hay un tratamiento eficaz. Para el SIDA hay un tratamiento eficaz. No, Usted lo puede tratar para que no se muera tan rápido y cuidar. Pero usted va a tener eso para toda la vida. Toda la vida. Al momento, Entonces, sí, tipo nadie 4. le ha encontrado al SIDA ¿una qué? Una cura. Porque es que es un virus que muta constantemente. Lo tratan de atacar y él cambia, y él cambia, y él cambia. Entonces no han podido dar con el chiste del SIDA. Bueno, muchachos, imagínense, tenía estas diapositivas y daban como 80 minutos de clase. Entonces, para la próxima clase vamos a pasar a los riesgos que hacen falta, como los biomecánicos, los ambientales, psicosociales, esos que nos están haciendo falta, que ya están unos enfocados más a la parte laboral. Bueno, los físicos y estos también, pero digamos los biomecánicos ya entran más un poquito ustedes y van a trabajar en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas gracias y ahorita continuamos entonces con la otra clase. ¿Listo, muchachos? Cualquier inquietud, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho. Ustedes me dirán. Yo tengo una pregunta. Dime. Tranquila. Esto, digamos, ¿hay otra tarea así en general que tengo que hacer de esta asignatura? No, ahorita la otra ya más adelantico cuando empecemos un poquito a hacer la valoración de los tipos de riesgo, entramos a ver los factores de riesgo, el origen, ¿sí? Ok, sí, Entonces, señora. por ahora, esperemos la próxima clase para terminar de ver los tipos de riesgos. Listo, sí, señora. Ahí las clases, disculpe, las clases siempre van a ser los lunes y los jueves, ¿fue? Los lunes y los jueves, ¿no? Sí, los lunes y los jueves. 6:30. Y siempre que usted hace una clase, sube ese formato que muestra en el computador a la página. Sí, yo le subo luego los 2 videos. Ah, ya. Le subo los 2 videos por si quieren repasar y aparte, lo que usted me está diciendo, le subo la presentación en PDF Eso, para que eso, estudien. correcto. Les Bien. queda fácil. Yo pregunto nada más de la presentación. ¿Sí? Listo. Muchas La gracias. idea es que tengan ese material. Bueno, Vale. bueno, Listo, muchachos. profe. Entonces, ahorita nos vemos. 8:15. Bueno, 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 gracias, señora. profe. bueno, que estén muy bien.